Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Hoy es un día muy especial para la cristiandad en todo el mundo. Es el domingo en el cual Cristo Jesús resucitó con gran poder y gran gloria, en el cual Jesucristo venció a la muerte. La muerte estaba enseñoreada. La muerte estaba, pues tomando el control de ella Satanás. Porque así lo dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, que mi Señor Jesucristo vino a vencer y a derrotar al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en esa cruz el Señor venció a la muerte. Y en Juan capítulo 20, vamos a recordar cómo fue este suceso. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Muy temprano, dice la palabra del Señor, María Magdalena fue a la tumba de nuestro Señor Jesucristo y vio esa piedra removida. Una piedra que pesaba toneladas, no era cualquier piedrita, ¿verdad? La costumbre de los judíos era sepultar a sus muertos en una especie como de cuevas, y ponían para tapar la cueva una piedra enorme, insisto, de toneladas de peso. Y María se levantó muy temprano, muy de mañana, porque amaba a su Señor. Dice la palabra en Marcos 16:9 que Cristo Jesús despojó, quitó, sacó de ella a 7 demonios. O sea, era una mujer pecadora. Entonces, estaba muy agradecida, estaba muy entregada, estaba muy afectada por la muerte de su Señor. Y a qué fue al sepulcro, fue a llevarle, a ungirlo con especias aromáticas. También la costumbre de los judíos era que al cuerpo de su muerto, para que no hediera, ¿verdad?, por ese mal olor, le ponían hierbas aromáticas y luego lo enrollaban en una sábana. Eso no hicieron con nuestro Señor, porque como ya venía el sábado de Pascua, de día de reposo, ya no alcanzaron a hacer eso. Entonces María fue muy de mañana, dice, al sepulcro a hacer este acto de ungirlo con especias aromáticas. Versículo 2 dice: entonces corrió, se dio cuenta que estaba movida la piedra. María, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí?
Entonces corrió, dice la palabra, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Estaba consternada, estaba preocupada, no vio el cuerpo del Señor. La tumba estaba vacía. Y corrió luego con Pedro. Y dice la palabra con el discípulo al que Jesús amaba también mucho. ¿Cuál era ese discípulo al cual Jesús, dice la palabra, que amaba mucho? Era el apóstol Juan, precisamente el que escribió este evangelio. Y dice la palabra en el versículo 3: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan corrió más aprisa que Pedro. Probablemente Juan era más joven que Pedro y era más delgado. Pedrito estaba un poquito más lleno en su masa muscular, entonces le ganó Juan, ¿verdad? Llegó primero Juan. Sí. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan se detuvo. Juan llegó hasta la entrada del sepulcro y hacia la bajada, porque la cueva donde sepultaban a los muertos en Israel era como una especie de cueva, pero que tenía como unos escalones hacia abajo. Y en la parte de abajo ahí sepultaban a su muerto. Entonces llegó Juan a la boca de la cueva y ve hacia abajo los lienzos puestos ahí. ¿Cuáles lienzos? ¿Cuáles lienzos? Como les acabo de comentar, la costumbre judía era envolver a sus muertos en lienzos o en sábanas, no al estilo egipcio, todo apretado. Era un poco más holgado porque les ponían sus hierbas aromáticas. Entonces llega Juan y ve hacia abajo y no ve el cuerpo del Señor Jesucristo, pero ve los lienzos, pero está hablando de lienzos en plural. Eran varios lienzos. Versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y dice el versículo 7: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Insisto, los judíos sepultaban a sus muertos, le ponían una sábana de esta parte hacia abajo, envolvían el cuerpo y la cabeza la envolvían con un sudario, otra sábana más pequeña, más corta, y enrollaban la cabeza con ese lienzo. Por eso Juan dice que vio los lienzos ahí, porque eran dos lienzos, el que cubría el cuerpo y el que cubría la cabeza. Eran dos. Aquí hay una contradicción con una supuesta sábana santa que supuestamente cubrió todo el cuerpo de Jesús y donde se ve, ¿verdad?, la cara, se ve parte del cuerpo, el tórax y las piernas. Yo les digo con todo mi corazón, ese lienzo es falso. Y ya incluso investigadores, ustedes pueden checarlo, investigadores han dicho que ese lienzo es falso. Es el famoso manto de Turín.
Pero como dicen por ahí, y la Biblia tenía razón. Porque no era una sábana completa, eran dos. Una que cubría de esta parte hacia abajo y otra que cubría la cabeza. Toda veracidad, toda verdad que quieran encontrar, encuéntrenlas en la Biblia. Porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Tengo un comentario de John B. MacArthur que dice así: hay una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús. Mientras que Lázaro salió de la tumba con las vendas y el sudario, el cuerpo material de Jesús fue glorificado y atravesó las vendas, de la misma manera que atravesó luego las paredes del recinto en el cual se apareció a los discípulos. ¿Sí? Hablando de los lienzos y el sudario, el estado en el cual encontraron estos elementos, los lienzos y el sudario, indica que no habían sido forzados. Si hubieran intentado robarse el cuerpo, pues lo hubieran forzado los lienzos o se lo hubieran llevado con todo y lienzos. Con todo y lienzos se lo llevan, ¿no? Pero si ustedes checan la palabra, si ustedes escudriñan este versículo, está perfectamente acomodado el sudario en un lugar aparte, bien enrolladito. Si hubieran querido robarse el cuerpo, van a decir los ladrones: vamos a dejar medio ordenado, vamos a dejar aquí, vamos a enrollar el lienzo, vamos a poner en un lugar aparte. No, agarran y se llevan el cuerpo con todo y lienzos, o forzan los lienzos. El estado en el cual encontraron estos elementos indica que no habían sido forzados, ni que el cuerpo había sido desenvuelto deprisa por ladrones, quienes en realidad ni siquiera lo hubieran hecho, pues resultaba más fácil y grato transportarlo con su envoltura y especias. Todo indica que nadie pudo haber tomado el cuerpo, sino que éste atravesó la envoltura de lienzos y el sudario, dejándolos intactos tras de sí en la tumba. ¿Por qué hago este comentario? Porque la palabra de Dios en Mateo, vamos en Mateo por favor, Mateo 27. Mateo 28, de todos modos aquí está puesto. Mateo 28. Mateo 28, versículo 11, ya esto es después de la resurrección. Dice la palabra bendita de Dios: mientras ellas iban, las mujeres, a dar aviso a los demás apóstoles, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, que Jesucristo había resucitado. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Poncio Pilato había puesto una guardia en la tumba. Si ustedes ven en Mateo 27, 64, desde el 62 vamos a leer Mateo 27, 62, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo: viviendo aún,
después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Había una guardia especial para cuidar la tumba de Jesús. Y había un sello imperial por parte del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces había ahí custodia para que nadie se llevara o se robara el cuerpo del Señor. Por eso en Mateo 28, versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, a los que estaban en la guardia. Dieron mucho dinero, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sí. ¿Se dan cuenta cómo hasta el día de hoy mucha gente no cree en la resurrección de Jesucristo? Pero yo doy testimonio de que Jesucristo vive, de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi testimonio es un hecho aval de que el Señor vive. El Señor transformó mi vida. Yo era borracho, casi me vuelvo alcohólico, y aquí hay muchos testigos. Está mi familia. El Señor me quitó la bebida, el Señor me quitó el alcoholismo, el Señor me quitó el cigarro, yo fumaba también. El Señor está transformando mi vida y doy testimonio real y fidedigno de que Cristo Jesús vive, y porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice la palabra bendita del Señor. Amén, Señor Jesús. Regresemos a Juan, capítulo 20, versículo 8, dice la palabra del Señor: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, dice Juan el apóstol, entró, no se había animado, pero vio, dice, entró, vio y creyó. Tantas y tantas veces nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles que iba a padecer, que iba a ser entregado, que iba a ser maltratado, que iba a ser escupido, que iba a ser mesado de su barba, que iba a ser crucificado, muerto y resucitado. Pero sus apóstoles no le creían. Hasta después, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice Juan: entonces entró también el otro discípulo, versículo 8, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Dice, ¡wow! Se acordó de lo que le dijo el Señor, que iba a resucitar de la tumba, de entre los muertos. Hay una palabra en Romanos 10, versículo 9. Ponme la hermana, por favor. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Si tú lo crees en tu corazón, el Señor te va a justificar delante de Él. Te va a hacer justo delante de Él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los hermanos que están aquí presentes y que fueron bautizados pasaron al frente. Bueno, Alejandro allá arriba conmigo. Pero las hermanas pasaron aquí al frente y delante de testigos confesaron su fe en Jesucristo. Dice la palabra del Señor que más a todos los que recibieron, Juan 1:12, por favor, hermano, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que recibe a Jesucristo como su único Señor, único, no debe de haber nadie más aquí. Ni Pedro, ni María, ni Juan, ni Lucas. Nadie debe de haber más aquí que el Señor Jesucristo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo me salgo aquí al metro y yo le pregunto a la gente, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Y me va a decir que sí. Sí, porque esa idea tiene todo el mundo. Pero el enemigo, Satanás, se ha encargado de decirle al mundo que todos son hijos de Dios. Y yo me pregunto, si todos somos hijos de Dios, entonces ¿por qué mandó Dios a su Hijo para ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo? Si todos somos hijos de Dios y si todos vamos a ir al cielo, ¿para qué entonces mandó a su Hijo a sufrir algo tan tremendo, algo tan espantoso como lo es la crucifixión? No, para ser hijo de Dios tienes que recibirlo con tu corazón, como lo dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el Dios, de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios pasamos a ser sus hijos. Y cuando pasamos a ser sus hijos hay algo maravilloso. Todas las promesas que hay para todos aquellos que por fe viven en Cristo Jesús se vuelven realidad. Todas esas promesas de amor, de gozo, de paz, todas esas promesas de custodia. Tenemos ángeles que nos cuidan. Dice la palabra en Hebreos 1:11 que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? La palabra también del Señor en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y somos todos destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que diga, yo no he pecado. Tal vez aquí alguien se pare y me diga, oiga, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no le he hecho nada mal a nadie. Y vean lo que digo, yo no le he hecho nada mal a nadie. A lo mejor no el hecho, pero si en el pensamiento quieres ahorcar al vecino de al lado, tenemos malos pensamientos y ahí pecamos, ahí matamos. Mi Señor Jesucristo por eso elevó la escala de pecado. En el Evangelio de Mateo dice nuestro Señor Jesucristo, por cierto, dicen los antiguos, no matarás, pero yo os digo, así dice Jesús, pero yo os digo que aquel que le dice tonto a su hermano, fato a su hermano, ya ha sido culpado de eso. Eleva
la escala de pecado la eleva a nuestros pensamientos, mi Señor. Tal vez yo no he matado a nadie, pero yo con el pensamiento quiero yo estrangular a la gente, ¿verdad? Ahí ya estamos pecando. Entonces todos somos pecadores y necesitamos un rescate. Por eso Dios, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera, tan grande es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, mi Señor Dios, dio a su Hijo como su Cordero de expiación por el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esa salvación no es automática. No nazco ya en este mundo y ya soy hijo de Dios, como lo dije anteriormente. La persona tiene que estar consciente de que ante Dios es un pecador y necesita acercarse a la cruz y recibir a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Entonces Dios Padre le da la potestad de ser hecho su Hijo. Y mi Señor Dios nos dice, o le dice a aquel que ha recibido a su Hijo: ven, tú ya perteneces a mi familia, tú eres de la grey de Dios, el pueblo de Dios. Qué hermosura de palabra. Por eso aquí Juan, regresando a Juan 20, dice que Juan vio y creyó. Efectivamente, el maestro estaba diciendo la verdad, porque Jesucristo lo dice. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino esto. Pero me va a venir a preguntar una persona ahorita: oye, Yuri, pero todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llegan a Dios, todas las religiones van a un solo lugar. Ese es el engaño del enemigo, el engaño de Satanás. Porque dice la palabra en Isaías, vamos a Isaías, que el único Dios sobre la tierra es Jehová de los ejércitos. Isaías 44:6, por favor. Isaías 44:6. Amén, hermanos. Amén. Isaías 44:6 dice así la palabra del Señor: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Está hablando el Padre y está hablando también el Hijo. ¿Se dan cuenta? La sabiduría de Dios es hermosa. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. El que los va a rescatar. El que nos va a rescatar y el que ya nos rescató. Ya nos redimió. Con su sangre bendita en la cruz ya pagó mis pecados. Y vaya, quedan toneladas de pecado. Toneladas. Y ya me rescató. Ya no tengo conciencia de pecado. Ya vivo libre. Ya vivo sin esa esclavitud del pecado. Y es hermoso vivir así. Totalmente en comunión con el Padre. Totalmente en comunión con el Hijo. Y totalmente en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Aquí está hablando el Padre, pero también está hablando el Hijo. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Cristo Jesús en Apocalipsis dice: yo soy el Alfa y el Omega, el
principio y el fin de todas las cosas. Bendito Señor, santísimo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí está Alá, está Buda, está Maitreya, todos los dioses de la India, y fuera de mí no hay Dios. Todas esas ideas que le inyectan al mundo son lanzadas por el enemigo de Dios, que es Satanás. Ay, pastor, ¿usted cree en Satanás? Nada más ponte a ver las noticias. Hay pura bondad en el mundo. Hay cosas buenas en las noticias. Se está incrementando la maldad. ¿Y quién es la maldad? ¿De dónde viene la maldad? De Satanás. De Satanás. Regresemos a Juan 20, por favor. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan 29. No habían entendido todavía la Escritura los apóstoles, hasta que vino la resurrección, y luego viene el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, donde se les aclara toda la palabra que Cristo les habló en esos 3 años y medio aquí en la tierra. Y luego dice la palabra del Señor: y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María estaba sufriendo. María Magdalena estaba sufriendo porque no sabía dónde estaba su Señor. Cuando a alguien le perdonan todos sus pecados, cuando Dios te perdona todo lo malo que ha sido en tu vida, en mi caso, toda la listota que tenía yo, como dice la palabra del Señor, ama mucho, ama mucho, porque el Señor limpió esa lista que todo ser humano tiene. Cada persona tiene una lista, está apuntado en el libro de las obras, y ahí hay un listado de todas las cosas que hemos ofendido a Dios. Todas esas cosas en esa lista están apuntadas. Pero cuando tú llegas a la cruz y recibes a Jesús, esa lista con la sangre de Cristo es borrada. Y dice el Señor: y ya no me acordaré más de sus pecados y delitos. Bendito sea nuestro Señor. Y María estaba llorando junto al sepulcro, como les digo, en Marcos 16:9. Vamos rápido para allá, hermano. Marcos 16:9. Rapidito. Marcos 16:9. Dice el Señor en su palabra: habiendo fue resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 7 demonios. Era una pecadora, pero como nosotros también. Y ella estaba agradecidísima, en gratitud plena y total, porque el Señor la rescató de esa vana manera de vivir, de esa vacía manera de vivir. Y estaba sufriendo porque no sabía dónde estaba su Señor. Regresemos a Juan 20, por favor. Versículo 11 nuevamente. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado al Señor. Están siguiendo, ¿verdad? Están siguiendo. No se llevaron al Señor, ¿verdad? Se llevaron a mi Señor. Es mío. Es mío. Y cada uno de ustedes, así en sus corazones, deben de decir: es mi Señor, porque me va a rescatar de este mundo, de la ira venidera. Me va a rescatar y me va a redimir de mi cuerpo. Me va a dar un cuerpo glorificado como el de Él, para vivir para siempre con Él. ¿Se dan cuenta? Lo maravilloso que nos espera siendo creyentes en Cristo Jesús y viviendo por Él y viviendo para Él. Lo que viene a nuestras vidas, este cuerpo de carne que a veces tropieza y a veces nos pone en dificultades, cuando venga Cristo Jesús por su iglesia y nos arrebate de este mundo. Como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4, seremos transformados en cuerpo glorificado, igual al cuerpo del Señor. Entonces María dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estaba María totalmente entregada a Cristo Jesús, totalmente entregada a Él. Y así debemos de estar todos nosotros. Todos nosotros. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahí lo tenía, pero no se daba cuenta que era su Señor. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Lo tenía enfrente, lo tenía ahí. Platicó con él, le habló y le dijo: ¿dónde lo tienes? Dime para que yo vaya. Los fariseos lo tenían enfrente. Los saduceos lo tenían enfrente. Y no se daban cuenta que era su Señor, que venía para salvarlos de sus pecados. ¿Cuántas veces hemos tenido a Jesús enfrente de nosotros y no lo detectamos? No nos damos cuenta que estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, en el tiempo correcto. ¿Cuántas veces vamos y predicamos la palabra del Señor a la gente y la gente no lo quiere recibir? Pero si sabe esa persona que nosotros somos enviados por Dios, porque así lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por nosotros a la gente: reconcíliate con Dios. Somos sus embajadores, somos los que les llevamos la palabra al mundo entero, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, y les decimos: reconcíliate con Dios. Y como María, aquí en esta escena, no están viendo a Cristo. No se dan cuenta que es palabra que viene de parte de Dios diciéndoles: recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pensaba que era el hortelano. Pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Necesitó María un segundo toque
necesitó un segundo toque para darse cuenta, ¿verdad?, de que era su maestro. ¡Maestro! Versículo 17 dice: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Era la hermosa respuesta que le da nuestro Señor a María. Mas ve a mis hermanos. Mas ve a mis hermanos. Está considerando Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, está considerando a sus apóstoles como sus hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero vean lo sorprendente. ¿Cuántas veces nos han predicado? ¿Cuántas veces nos han hablado de Jesús? Y lo tiramos por la borda, o nos damos la media vuelta y no ponemos nuestro corazón y le decimos: Señor, si te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Lo único malo que le puede pasar al ser humano es vivir una vida plena y en abundancia en Cristo Jesús, el nuestro. Por eso en este día lo hago llamar: Cris, primita hermosa, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida? Lo que te puede pasar es que vengan bendiciones sobre tu vida. Bendiciones. Cristo te ama, te dio la vida. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Sí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere recibir a Jesús? Sí, yo lo recibo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿No te has bautizado una vez? Sí, yo me bautizé. Pero no aquí. ¿Vale? No aquí, pero sí me bautizé. Bendito sea el Señor. Bien. De pie, por favor. Yo, Cristina Domínguez, te pido perdón a ti, Señor Jesús, por todos mis pecados, por todas mis iniquidades. Y yo te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Amén. Voy a orar por ti. Padre eterno, bendito Señor, te damos gracias, mi Señor y Dios Santísimo, por la vida de Cristina, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú la cuides, Señor, que tú la protejas de todo peligro, de toda maldad. El enemigo va a querer venir a robarle su salvación tan grande que tú ya le has dado, Señor. Hay fiesta en los cielos, Señor mío, por esta alma redimida, por esta alma que con la sangre bendita de tu amado Hijo Jesucristo han sido perdonados todos sus pecados, Señor. Te rogamos por ella, cuídala, protégela y ayúdala. Y te pido con todo mi corazón que nuestro Señor Jesucristo esté sentado en el trono de su corazón por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres recibir a Cristo? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, con este hermoso recibimiento de Jesús en la cruz de nuestra ahora ya hermana Cristina, con eso terminamos nuestro culto
el día de hoy, recordando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el buen pastor y su vida dio por las ovejas, porque me ama, por eso me ama el Padre, dice la palabra en Juan, porque yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. También Jesús nos dice que Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes, finos de esperanza, de fe, de amor y de gozo de salvación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.